esta mañana? ¿Seguro? Qué bueno, qué alegría el poder estar aquí escuchando la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es un gozo. Anoche tuvimos un encuentro maravilloso, un encuentro de libertad muy, muy bendecido. ¿Cuántos vinieron al encuentro de libertad? Ok, los otros están crudos, yo creo todavía, ¿verdad? Pero qué alegría que podamos estar aquí todos juntos. También quiero decirle algo, para que no vaya a haber malentendido. Escúcheme bien. Sí va a haber reunión en la mañana el próximo domingo y solo va a haber la predicadora invitada en la segunda reunión. Porque hubo gente que me escribió, pastor, ¿verdad que no va a haber dos reuniones? Dije, ¿cuándo dije eso? Entonces, lo aclaro, ¿estamos de acuerdo? Otra, quiero pedirle que estemos orando por Ernesto Ramírez. Él hace 3 días se quedó en el hospital. Si les platiqué, él le dio cáncer aquí y se lo han estado tratando, las quimios, y la verdad es que ha ido avanzando mucho, pero tuvo una deshidratación y se quedó hospitalizado. Y estemos orando por él, porque la verdad que él hace un esfuerzo muy grande, hermano, el predicar, y con el asunto de esto, él está haciendo un mega, mega esfuerzo, y aparte su cuerpo pues es un poco robusto, entonces el desgaste es muy fuerte, muy fuerte. Así es que les pido que estemos orando por el pastor Ernesto Ramírez. Amén, amén, amén. Y muy bien, vamos a entrar a la palabra. Amén. Hoy quiero predicarle, diga conmigo, perseverando en la visión. Dígalo fuerte, perseverando en la visión. Oramos. Padre, gracias te damos esta mañana porque tú estás con nosotros. Gracias porque eres bueno, eres fiel. Yo te pido, Dios, que esta mañana tú nos hables, nos enseñes, nos bendigas, Señor, y que tu palabra pueda ser de bendición el día de hoy. Habla nuestras vidas y enséñanos un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy no la voy a predicar, hoy quiero dar una enseñanza que creo que es importante, muy, muy necesaria y muy importante. ¿Cuántos saben que tenemos una visión en esta casa? ¿Sí? ¿Sabe usted que nuestra columna vertebral de nuestra visión son los grupos en casa? ¿Sí sabía eso? ¿Por qué? Porque es necesario que usted esté yendo a un grupo en casa, porque para nosotros es de suma importancia saber que usted está yendo, porque entonces usted está siendo atendido correctamente. Nosotros como pastores estamos atendiéndoles de esa forma y sabemos que usted está siendo alimentado, que usted está siendo una persona que está creciendo en la visión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nuestra columna vertebral no son encuentros, no son noches de milagros, no son desayunos de mujeres? Porque eso es alcance, diga conmigo, alcance. Pero donde vamos consolidando es en los grupos de amistad, porque es donde damos la palabra, donde les damos la doctrina que nosotros que hacemos nosotros es impartirle un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje de unción, pero ya en los grupos de amistades donde nosotros como padres espirituales les damos fundamentos bíblicos, doctrina la cual usted lo hace estar cimentado en la fe. Por eso es necesario. Pero ¿qué cree? Mucha gente a veces no entendemos esta parte de cómo tenemos que ir perseverando. Y todo esto, quiero decirle algo, no es algo nuevo, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, sino que en la Biblia está todo esto. Por eso es que quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 2, en su versículo 42 hasta el verso 43. Hechos 2, 42 y 43. Yo voy a leer la versión Reina Valera y la versión NTV. Dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se dedicaban? A las enseñanzas, dice, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, que ayer dimos en Santa Cena en el encuentro de libertad, dice, y en la oración. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ahora la Reina Valera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y ahí tenía que haber café, ¿a poco no? Porque puro pan te ahogas.
Dice, y en las oraciones, y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese que la iglesia iba creciendo en un mismo propósito. Primera cosa que hacía la iglesia cuando estábamos hablando ya del libro de los Hechos, dice que perseveraban. ¿Qué entiende usted por perseverar? Constancia. ¿Qué más entiende por perseverar? Disciplina. ¿Qué más? Esfuerzo. Estar constantes, estar permaneciendo, estar ahí. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero le hago una pregunta: ¿y quién le enseñó a los apóstoles esa doctrina? Jesús, ¿verdad? Y dice que hacían algo más, aparte de que perseveraban en las casas por la iglesia y no cesaban de predicar el evangelio. Aparte hacían algo mejor también, se comunicaban, había comunión entre los hermanos, es decir, había amistad. Le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí tienen buenos amigos aquí en esta casa espiritual? Levanten la mano y quiero saber cuántos tienen amigos. ¿Y usted que no tiene amigos, qué onda? Porque dice que hay comunión. Ahora, ¿dónde se ve que no estoy teniendo comunión? En los grupos de amistades donde uno empieza a tener amigos, ¿sí o no? Es donde uno empieza a convivir, a bromear, a cotorrear, donde empieza a decir: oye, necesito que ores por mí, oye, estoy pasando un problema, oye, estoy pasando esta situación. Y entonces perseveraban en la comunión. Y ahí a veces hasta hay cafecito. Y si bien nos va hasta cenita, ¿a poco no? Ya si hay cenita decimos aleluya, ¿verdad? Pero mínimo, diría una niña, un panito sí hay, ¿verdad? Y cuando empezamos nosotros a tener esta comunión, porque verdad que cuando llega a haber un cafecito o algo, ¿a poco no hasta nos anima? Dice el segundo libro de Arián Cosío 3.14-16 que a la gorra no hay quien corra, ¿sí o no? Y verdad que cuando como que eso como que nos abre el panorama. ¿Por qué cree que nosotros cuando hay una fiesta nos gusta ir? Porque decimos que va a haber de comer. Donde no nos gusta ir es a los salones de fiesta, ¿verdad? Porque te dan bien poquito y a veces bien feo, ¿sí o no? Y te quedas con ganas y dices: no, mejor me voy a los tacos. Saliendo de aquí me voy a los tacos. ¿Alguien ha pensado así o solamente me pasa a mí? Ay, gracias, porque no soy el único tragón que piensa así. Pero ¿sabe qué importante es la comunicación, la amistad? Entonces los discípulos, los apóstoles perseveraban en las enseñanzas, en la comunión. ¿Y qué cree? Algo más y muy necesario y muy importante. Diga conmigo: la oración. La oración. Qué importante es que la iglesia creciera en la oración, porque la oración es la fuerza de nosotros. La oración es la llave que abre los cielos. La oración es la que abre el corazón de papá. La oración es la que abre los oídos de papá, en la cual nosotros tenemos que estar juntos orando y en un grupo en casa. Entonces dice el líder: ¿sabes qué? Hay una petición y dice: sí, yo estoy pasando por esta situación. Y entonces todos los que estamos ahí juntos oramos por esa necesidad. Y dice la Biblia que cuando hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de ese lugar y entonces Dios responde sí o no. Entonces le hago una pregunta: ¿será necesario todo esto? Pero para que haya toda esta situación tuvo que haber un inicio. No inició todo eso en ese momento. Eso ya fue como lo secundario de todo un trabajo que se tuvo que haber hecho. ¿Y cuál es ese trabajo que se tuvo que haber hecho? Primer cosa, todo tuvo un inicio. Diga conmigo: todo tuvo un inicio. ¿Qué fue ese inicio? La preparación de Jesús de esta gran visión. Jesús fue el que preparó esta visión desde un inicio. Jesús fue el que preparó todo este andar, el cual hoy en el 2023 nosotros hoy nos reunimos porque todo tuvo un inicio y todo lo empezó Jesús. ¿Cómo lo empezó Jesús? Acompáñenme en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que ¿qué? Una pregunta: ¿no era gente muy especial? Ahí dice: los que Él quiso. Una pregunta: ¿cuántos tienen amigos así que dicen: no, porque es muy exclusivo? ¿Verdad que no? ¿Cuántos tenemos amigos que al principio nos caían bien gordos y hasta queríamos pegarnos? Mira, ahí está Omarcito, nada más uno. O a veces dice: se ve que me cae bien gordo, y después ya hasta son bien brothers, ya hasta te dice: ay, me caías bien gorda, mana, porque cómo te veías muy acá, ¿verdad?
Ya que hay confianza, ya empezamos a decir todo. Pero sabe, aquí dice que ellos no tenían algo en especial. Dice que Él los tomó como Él quiso, Él los llamó como Él quiso. Ahora, ¿sabe qué? Entre sus discípulos, los que Él quiso, ¿qué cree? Había gente media broncuda como el Pedro. Yo creo que ese era de Catepec, de San Felipe, no sé de dónde era, pero de qué era. Era bravo, ¿sí o no? Una pregunta, ¿por qué cuando iban a aprender a Jesús nadie le saltó más que el Pedro? El Pedro era de los que dice, ¿qué? Los que sean, ¿verdad? No los voy a cargar. Pero había gente muy preparada, como el doctor Lucas. Lucas era un doctor, era un hombre que tenía un buen conocimiento. Pero había gente bien barbera. Le voy a volver a decir, había gente bien barbera. Pero tenía mamás metiches también. Que una vez invitaron a Jesús a una barbacoa. Dijeron, Jesucito, queremos pedir un favor, algo así muy sencillito. Dime, nada más que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a la izquierda. O sea, colmilluda la vieja, ¿verdad? O sea, que no tenían algo en especial los discípulos. Era gente común y corriente, diga conmigo, común y corriente. Con debilidades, con errores, con problemas, con situaciones difíciles. Y Jesús los llamó como Él quiso y vinieron a Él y estableció, ¿cuántos? A 12. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. ¿Y sabe por qué? Porque Él decidió aceptar a esos 12, Él decidió escoger a esos 12 y esos 12 empezaron a aprender a que ellos podían orar por los enfermos y que los enfermos podían sanar. ¿Sabe? Yo llegué a escuchar en muchos lugares que solamente los pastores eran los únicos que podían orar por ti para que tú fueras sano, pero a mí me enseña ahí Jesús que Él escogió ahí a 12 y entonces le dijo, vayan y sanen a los enfermos. Ahora, ¿por qué dice vayan y sanen a los enfermos? Porque Dios nos da la autoridad para sanar a los enfermos. Es una pregunta, ¿cuántos aquí creen que de usted puede ser usado para sanar a enfermos? No hay muchos amenes. Lo voy a volver a repetir para ver si es cierto que usted lo cree. ¿Cuántos creen que Dios puede usarlos para sanar a los enfermos? ¿Y a cuántos ha sanado? No, yo no sano. El que sana es Dios, aleluya. Espéreme, ahí me dice que nosotros lo sanamos ¿en qué? En el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Dios nos da la autoridad de poder hacerlo. Nos da esa facultad. Porque seamos no. Por su gracia. Porque Él es bueno y Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué cree? Echar fuera demonios. ¿A cuántos les gusta echar fuera demonios? ¿A cuántos desde lejitos? Desde lejitos, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. No, casi dicen, me protejo, ¿verdad? No, dice que nosotros tenemos capacidad de poder echar fuera demonios. Tenemos esa facultad. Pregunto, ¿cuántos tienen facultad para echar fuera demonios? A ver, voy a ver las manos levantadas. Aquí como que ya no vi muchos amenes, así como diciendo, ¿para qué? Ahí están los líderes. Yo quiero ser humilde, que nadie sepa lo que hago. No, sáquese. Aquí es para todos. ¿Cuántos van a echar fuera demonios? Primero le voy a sacar sus demonios a usted por miedoso. ¿Sabe? Esto es necesario, esto es vital que la iglesia lo haga. Y ¿sabe? La realidad es que ellos no tenían nada en especial. No eran gente especial. Hay una canción que me gusta mucho de Marcos Vidal que se llama Nada Especial. Y habla de eso, que no son personas que diga uno, uy, son súper escogidos, no. Y a Dios le place usar a quien Él quiere. En 1 Corintios 12 que dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. No habla de gente en especial, no habla de gente que tiene muchas cosas especiales, no. Simple y llanamente dice que Él, a los que Él quiso, les empezó a dar este poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. ¿Y sabe por qué? Porque Él levantó a los que Él quiso. Y hoy en día, en el 2023, en la iglesia Viento de Dios, Él te ha
ha escogido a ti para sanar enfermos, echar fuera demonios, predicarle a la gente y decirle: hay un Cristo que vive, que sana, que salva y que sigue perdonando vidas. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? A ese Dios escogió, a ti te escogió, a ti te escogió. Dile al de al lado: a ti te escogió. Díselo: a ti te escogió. Dígaselo: a ti te escogió. Dile: no te hagas el que la Virgen te habla, porque no creemos en la Virgen, ¿verdad? Ahora, Lucas 6:13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Sabe? Se fue, él hizo algo, preparó primero a 12. ¿A cuántos? Ahora, el número 12 habla de gobierno. Jesús estaba estableciendo un gobierno. Bajo su visión, él estaba estableciendo un gobierno para decir: voy a preparar este equipo, porque yo sé que este equipo va a empezar a hacer grandes cosas y va a empezar a mover el mundo entero. Uno pudiera decir: ¿cómo crees 12 para todo el mundo? Y tiene razón, 12 no iban a poder. No iban a poder, ¿verdad? Pero necesitaba empezar a preparar a esos. Y entonces los empezó a preparar y ellos empezaron a esparcirse. Y después, ¿qué cree? Empezó a pasar algo maravilloso. Después de 12 se fue dejando otro equipo más grande, que fueron 120. Di conmigo: 120. Ya eran mucho más, ¿verdad? Ya había crecido el grupo, ya no eran 12, ya estaba creciendo, ¿verdad? El grupo ya se estaba ampliando. Marcos 5:22 dice: y vino uno de los principales pero permíteme, primero ya había levantado a 120, pero no nos los llamó nada más así porque sí, sino les dijo: ustedes van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, pero primero les voy a enseñar, porque Jesús tenía esa parte bien bonita. Primero enseñaba teoría y después los llevaba a la práctica. Imagínense el evento que voy a leer, Marcos 5:22. Dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, ponle las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ay, ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fíjate, Jesús todo lo hace con un plan. Di conmigo: todo lo hace con un plan. ¿Por qué tú estás escuchando este mensaje? Porque Él tiene un plan contigo. Lo voy a repetir: porque Él tiene un plan contigo. Entonces él iba caminando en una multitud. Siempre Jesús donde iba una multitud. Pero entre esos había muchos problemas, muchas necesidades. Pero uno se atrevió, llamado Jairo, y llegó y le dijo: Jesucito, Jesús, por favor, ayúdame, mi hija se está muriendo, Jairita se está muriendo. Entonces Jesús dijo: tranquilo, vamos. Pero pues imagínense, la multitud no era de agarrar un carro, una moto y agarrar fum, fum, fum. No, la gente lo quería tocar a Jesús. Y yo me imagino a los discípulos que lo iban cuidando, ¿verdad? Pobres de los dedos de los discípulos. Yo creo que tenían pies de picapiedra, ¿a poco no? Porque no usaban zapatos. Imagínense 2, 3 pisotones, ¿verdad? Y entonces iban así como cubriendo, y Jesús iba pasando y sana y sé libre. Y empezaba, pero de repente ya iba por Jairita y de repente una mujer por detrás toca su manto de Jesús. Y entonces Jesús se para y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y la clásica pregunta de los discípulos. Ahora, pregunta: ¿por qué Jesús preguntó eso? Si él ya sabía que había sanado, ¿sí o no? Ya, ¿a cuántos sanó nada más levantando la mano? Y no los menciona. Pero aquí quería enseñarle algo a los discípulos. ¿Cuál? Que no solamente Jesús sana a las personas, sino las libera. Sana su vida espiritual. Trae sanidad del alma. Cuando dice que preguntó y esta mujer se acercó, y dice la Biblia que dijo toda la verdad. Oiga,
¿Cuánto tiempo habrá pasado al decir toda la verdad de esta mujer? Si 12 años estuvo encerrada, ¿cuánto tiempo vivió esta mujer ahí, llena de amargura, de resentimiento, de odio, de soledad? Y cuando dijo toda la verdad, Jesús estaba trayendo sanidad del alma a esta mujer. No solamente el fin era sanar lo físico, sino primeramente sanar su corazón. ¿Qué les estaba enseñando a los discípulos? Que es importante sanar a la gente físicamente, pero es más importante sanar el alma. ¿Cuánta gente sana del cuerpo y después se regresa a vivir una vida sin Jesús? Pero cuando alguien ha sido sanado del alma, entonces se entiende algo, que no hay mejor doctor que Jesucristo, que puede llegar a lo más profundo del alma. ¿Por qué cree que nosotros nos preocupamos por hacer estos retiros que hacemos, estos encuentros con Jesús? ¿Por qué cree que damos academia? ¿Por qué cree que pasamos a una academia donde son los 12 pasos? Porque nos interesa no solamente que vengas a congregarte, nos interesa que seas sanado, que tu vaso, como dice el proverbio, no solamente esté limpio por fuera, sino que también se limpie por dentro. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios entienda algo, que si Jesús te va a usar para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, tú necesitas ser sanado primeramente del alma y entonces empezar a ser enviado. Y después que hubo un conflicto, porque Jairo era un hombre que escuchaba y vivía la ley y dijo, ya no van tras Jesús, esta inmunda tocó a Jesús. Pero Jesús ya sabía algo, que se iba a morir Jairita. Y no iba a poder entrar a la casa de Jairo porque era una inmunda, tenía que cumplir la ley Jesús. Entonces, ¿qué les enseñó a los discípulos? Que no todo se hace como uno cree que se tiene que hacer. Tenemos que aprender a esperar los tiempos perfectos de Dios. Escuchar la voz de Jesús. Los discípulos aprenden a escuchar la voz de Jesús. Los discípulos aprenden algo. Si Él te está mandando algo, es para que te reproduzcas. Y a veces van a pasar situaciones donde no vas a entender, pero ¿por qué crees? Porque Jesús lo que está enseñándote es esta parte que es importante, que sí se puede hacer las cosas. Sí se puede hacer las cosas. Di conmigo, sí se puede hacer las cosas. Pregunta, ¿sanó a Jairita? Y aparte, sí, la resucitó, pero también sanó a la del flujo. ¿A qué voy con todo esto? A que Jesús te enseña algo. No tengas límites. Si Él está contigo, aprende a vivir lo sobrenatural. Y si estás viviendo en lo sobrenatural, cualquier situación que estés pasando, la oración tiene poder. Y cuando clamas al Dios Todopoderoso, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si clamamos a ese Dios maravilloso, Él puede responder a nuestras necesidades y Él puede traer bendiciones de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente eso, les enseñó ahí en teoría, ¿verdad? Porque Él sanó. Ahora les dijo, chiquitos, ahora ustedes lo van a hacer. Y en Marcos 6:36 les enseñó que ahora ellos hicieran milagros. ¿Cómo? Dice, despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió y Él les dijo, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos a comprarles pan por 200 denarios y les demos de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Perdón, hasta ahí voy a pararme. Pero fíjese, aquí había un problema. Los discípulos estaban en un conflicto. No había lana. Como todo buen misionero, ¿a poco no? Como todo buen predicador se aventaba por la fe. Y ellos dijeron, Jesús, ya córrelos. Ya. Yo creo que desde ahí el VIPS aprendió esto, ¿verdad? Cuando va al Biblia le están cambiando el azúcar, ¿verdad? Para que ya se vaya. Está bien, ya como correrlo. Ellos le decían, Jesucito, ya oraste por ellos, ya, tienes que se vayan. No había ni oxos. Ya. Y Jesús les dijo, no, denles ustedes de comer. Hay otra parte de la Biblia que dice, con este poquito dinero, ¿tú crees que vamos a poder dar de comer a miles? Dijo, pues vayan a ver qué tienen. Y dijo 5 y 2. Dijo, bueno, sienten a todos, recuéstenos y yo voy a dar gracias. Dijo Dios, Padre, gracias por estos alimentos, bendícelos. Y en ese momento cuando oró,
¿quién cree que fue los que empezaron a dar el pan y los peces? ¿Jesús? Los discípulos. Por eso Jesús estaba enseñando algo. La oración puede cambiar todo, pero no nada más es orar, actúa. Y entonces ellos dieron de comer a miles de personas. Ahí nos maneja 5,000, pero no fueron 5,000. Fueron, yo le calculo 30,000 personas, porque no se cuenta hombres, niños, ni se cuenta mujeres. Entonces, mi conteo personal, yo le calculo unas 30,000 personas. ¿Se imagina el milagro tan increíble? Yo pienso en esto. ¿Y el aceite? ¿Y el caso? ¿La Valentina? ¿El limón? ¿La coca? Pero ¿qué cree? Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Amén. Ahora, ¿qué cree? No solamente Jesús hizo eso. Él resucitó y los dejó esperando una promesa. Ahora, después de que Jesús les enseñó muchos milagros, cómo sanaba, cómo resucitaba, solo con la palabra decía, Lázaro, ven fuera. Y Jesús lo resucitaba. Les dijo, ¿qué chavos? ¿Qué creen? Ya se acabaron los 3 años y medio de instituto bíblico. Ya se acabó el tiempo, yo ya me tengo que ir. Y Jesús se fue. Ustedes lo saben, lo crucificaron a Jesús. Cuando crucifican a Jesús, había una esperanza y una promesa, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? Que Jesús iba a resucitar. Pero ellos entraron en un miedo, entraron en un pánico. Si usted lee el Evangelio de San Juan, capítulo 20, se dará cuenta que todos los discípulos estaban escondidos. Y Jesús resucita. Y cuando llega ahí, Tomás dice, si eres Jesús, déjame meter mi dedo en tu mano. Y dice, bienaventurados los que no ven y creen. Ahora hago una pregunta, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en sus milagros? No estuvimos ese día, pero sabemos que nuestro Dios ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día Jesús dice que sopló para que el Espíritu Santo les diera nuevas fuerzas, para que ellos pudieran ser renovados. Pero ¿qué cree? Ellos estaban pasando un tormento, porque pensaban que los iban a matar igual que a Jesús. Pensaban que ellos iban a ser crucificados como Jesús. Ellos estaban mal emocionalmente, psicológicamente. ¿Y qué cree? Ellos sabían que Jesús iba a resucitar, porque Jesús se los enseñó muchas veces. Es más, había historias donde decía, a la gente le hablo por parábolas, pero a los hijos les hablo revelación. A ellos les enseñaba la revelación, a ellos les enseñaba toda esta parte importante. Ellos sabían que iba a resucitar Jesús, pero ¿qué cree? Cuando estás en un conflicto, cuando estás en una situación difícil, se te olvidan las promesas que Dios te ha dado, se te olvida lo que Dios te ha dicho. Y ellos tenían una promesa, que Jesús iba a resucitar. Ellos sabían que iba a resucitar. ¿Para qué iba a resucitar Jesús? Para enseñarles que Jesús había vencido a la muerte, fue a los merititos infiernos, arrebató las llaves del Hades y le enseñó a la muerte que nadie más tiene poder en este mundo sino solamente Jesucristo, el cual ha vencido la muerte, y no hay un Dios que haya resucitado, solamente Jesús. Él se merece un aplauso, porque por eso es que a este Jesús nosotros predicamos, a este Jesús es al que nosotros clamamos, a este Jesús es al que nosotros oramos para que Él pueda cambiar las cosas. A este Jesús resucita, les da una promesa, pero ellos estaban como con temor, ellos estaban como con aflicción, y ya que había resucitado, no crean que ya dijeron, ya resucitó, gloria a Dios. No, todavía pasó un tiempo. Usted puede ver en Juan 21 cómo fue la pesca milagrosa, y todavía no sabían que era Jesús. Pero acompáñenme en Hechos 1:7. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí,
se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y encontrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob, y todos todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. O sea, tenían bien clavada la visión, unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí podemos ver cómo María no fue virgen toda su vida. Vemos aquí cómo María fue la madre de Jesús, dice, y está hablando de los hermanos de Jesús. Podemos ver cómo esta parte se cae, ¿verdad? Es decir, es que la virgen no, ella fue virgen porque fue usada para que Jesús naciera, pero hasta ahí, porque ella sí conoció varón y conoció a su esposo José, y cuando habla de conocer está hablando de una relación sexual. Ahora dice versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos como 120, ¿cuántos? 120 en número, dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Todos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones, escuche, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, sorprendidos, diciendo: mira, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Empezaron a hablar en lenguas de los partos, de los medos, de los elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y ellos estaban atónitos, todos perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: esos están llenos de mosto, es decir, estaban borrachos. Y entonces, versículo 14, Pedro se levanta y dice que poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí podemos ver cómo si los profetas siguen existiendo, no se acabaron en el tiempo de Juan el Bautista. Juan ya no existía aquí, y aquí dice que seguirán profetizando. Dice más adelante: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y crecieron miles de personas en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos crecieron? Miles. Pero fíjese, todo empezó con una promesa. Habían 12, después fueron 120. Estaban clamando, y en ese momento que vino un estruendo recio,
ese viento recio, todos estaban sorprendidos porque más de 17 lenguas empezaron a oír ahí. Dijeron, ¿qué está pasando? Y entonces ahí aprovechó Pedro, después de que era el miedoso, después de que había negado a Jesús, después de que había intentado darle a Malco y matarlo, después de haberlo negado, después de querer regresar a su vieja manera de vivir. Y cuando Jesús lo sienta en la mesa después de esa pesca milagrosa, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí. Recobra tu identidad. ¿Me amas? Sí. Recobra tu llamado. ¿Me amas? Pues ahora sírveme con pasión. Se levanta Pedro con autoridad, recuerda las palabras de Jesús. Dicen, hey, Jesús ya resucitó, pero hoy era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y nos diera poder y autoridad y pudiéramos sanar, echar fuera demonios y ahora fuéramos llenos del Espíritu Santo. Así es que estos miles que están aquí sean llenos del Espíritu Santo. Oiga, y la gente empezó a hablar en lenguas, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. La gente empezó a ser bautizada en agua, en fuego. La gente estaba sorprendida, pero fue algo increíble. 12, después se reprodujeron en 120, pero tuvo que haber uno llamado Pedro, que fue impartido de la gloria de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a cambiar el mundo. Iglesia, usted y yo no vamos a cambiar este mundo si no entendemos algo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, las cosas no son iguales. Entonces ya no hablas tú, habla el poder de Dios sobre tu boca, y cuando impones manos, la gloria de Dios se manifiesta. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La guitarra, por favor, venga. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y Pedro se levantó y empezó, y miles se convirtieron. Ahora una pregunta: ¿cómo fueron 12 y después 120? Porque el Espíritu Santo, la visión de Jesús estaba bien plasmada. Amén. Ahora crecieron miles de personas en la doctrina de los apóstoles. ¿Y se acuerda que empezamos a leer el versículo 42 de Hechos? Versículo 41 de Hechos 2. 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día. Se añadieron aquel día como 3,000. ¿Cuántas? Como 3,000. ¡Wow! Una prédica de Pedro. 3,000. Y no había audio. Algo que sobresaliera. Pedro era un hombre que se equivocaba. Pedro era un hombre que le regaba, que por más que quería reflejar que estaba bien, a veces hablaba de más. Jesús una vez les dijo, ¿saben? El Hijo del Hombre va a ser entregado. Dijo, no, Jesucito, mira, pobrecito de ti, chiquito, no. Y Jesús voltea y le dice, te reprendo, Satanás. Ese Pedro que se equivocó, ese Pedro que públicamente lo negó, pudiéramos decir, ¿cómo Jesús fue capaz de usar al hombre con más errores? Le voy a decir por qué. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino el que Dios le da esa misericordia. Y si tú estás aquí, yo creo que aquí habemos muchos Pedros. ¿Cuántos Pedros sabemos aquí? Yo soy el primero. Que se equivoca, que habla de más, que a veces ofende, que no sabe guardar su boca a veces, que a veces es impulsivo, que
Que a veces no, ya no quiero nada, ya me voy a regresar a mi forma de vida. Pero ¿qué crees? Cuando viene la impartición del Espíritu Santo, ya no puede ser el mismo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Necesitamos cambiar las generaciones. Ahora, espéreme. Tuvieron que hacer que la visión se acomodara, porque era ya mucha gente. Primero 120 como que los puedes acomodar, ¿verdad? ¿Usted sabía que un pastor tiene la capacidad de solamente atender 70 personas? Pero la iglesia no entiende esto. Es que el pastor no me visita. Es que el pastor tiene sus preferidos. Es que hace muchos años que no viene a verme a mí. ¿Ya vio que somos más de 70? ¿Sí vio eso? ¿Pero qué cree? Tengo una capacidad muy buena, que sé quiénes vienen y quiénes no vienen. Tengo una memoria fotográfica que me doy cuenta cuando alguien falta y cuando alguien sí viene. Se me facilitan a veces los nombres. Mi esposa no tiene mucho esa capacidad y a veces le digo, son de la iglesia, son esto. Porque no todos tenemos la capacidad, no porque sea grosera. A lo mejor un día nos ha visto en la calle y no lo vimos y ay, los pastores, no, de verdad que no. De verdad que no. A veces estamos en muchas cosas, o nos pasa que vamos a lugares, pastor, ¿sí se acuerda de mí? El otro día fui a una oficina del SAT, entonces, cubrebocas. Me dice, pastor, ¿cómo estás? Y dije, ay, bien, ¿tú? Pues me dijo, pastor, quiere decir que me conocía, ¿verdad? Qué bien, ¿y tú? No se acuerda de mí, ¿verdad? ¿Cómo voy a acordar? Con cubrebocas, peor. Dice, a ver, mi pastor es su gran amigo. Me sentí tal cual como cuando le dices a una mujer, ¿qué quieres? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Así me sentí. Porque no te dicen las cosas, ¿verdad? Siempre quieren que le esté rascando. Y entonces, pues le dije nombres de pastores amigos míos. Me dijo, ay, ya se olvidó de mi pastor. Dijo, oh. Me dice el nombre de su pastor. Digo, claro, mi amigo, lo acabo de ver. Y sabes que tengo muchos amigos. Ay, ya vio, no se había acordado de mí. Y le hablo a su pastor, le digo, oye, pastor, es que me encontré a tu oveja tal. Me dijo, ¿cómo quiere que te acuerdes, Arias, de tanta gente que conocen? Es lo que yo quería decirle, pero si le digo qué tal si se siente, dice, uy, aparte el pastor es grosero. O sea, dije, mejor no digo nada. Entonces los discípulos empezaron a tener conflictos porque la iglesia creció mucho. Hechos 6:1. Aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿había conflicto entre la gente, sí o no? ¿Había conflicto, sí o no? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. ¿Y en qué? En el ministerio de la palabra. Nosotros tenemos una visión, ¿verdad? A ver, viene y ven, tú que estás aquí. Ven, súbete aquí. Ven, mi amor, por favor. Ven, Julius, vente. Nosotros somos los pastores, ¿verdad? Mi esposa y yo, ¿verdad? Bueno, ella no es mi esposa. Vente, mi amor, pero ponte de aquel lado. Y entonces nosotros empezamos a crecer. ¿Sabe que la iglesia empezamos con 8 personas? De las cuales todavía siguen aquí.
Ahí está Prisi, era una bebé. Raquel, Mena, ¿verdad? No está Santos, Lupita, pero ellos empezaron. Alfredo, son de la gente que iniciaron con nosotros. Por si usted piensa que los pastores esto, mire, ellos siguen con nosotros hace 23 años. Dele un aplauso al Señor. Julio era delgado, pero vimos que la visión, que la gente seguía creciendo y llegaba más gente y más gente y más gente, y nos fuimos a un salón que está aquí, el Alice. Éramos 70 personas exactos, pero cuando faltaba la mitad eran 35, y me acuerdo muy bien porque en medio del salón tenía como un azulejo más rojito, y entonces ahí poníamos 35 y 35 sillas, porque cuento todo. Dice mi esposa, ay, en todo te fijas. Sí, en todo me fijo. 35, entonces como a veces era poquita gente, les decía a todos, a ver, vénganse todos de este lado. Ya sabía que eran 35. Yo tenía que hacer mis cuentas como pastor, cuánta gente iba, cuánta gente faltaba. Entonces después nos dijo Isaías, pastor, ya no podemos dejarlo aquí, lo vamos a pasar al salón de atrás. Dijimos, ¿cómo crees? Está bien feo. Y la gente payasa de aquí, ay, ¿cómo? Está bien feo. Ay, el frío. Y que los regañen. Dije, no inventen. Estábamos ahí, no trabajábamos. Aquí tenemos que crecer, hermano. La iglesia se empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ayer estaba hablando con Susi Maya, porque Susi Maya vive ahí enfrente de donde estábamos en el salón, y decía ella, están locos, pero un día voy a estar con ellos. Y hoy Susi Maya es una de nuestras líderes de red. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Como ella, sin saber, un día dijo, yo voy a estar ahí. Pero entonces mi esposa y yo dijimos que no podemos atender a todos. ¿Qué vamos a hacer, Maribel? Porque antes podíamos visitar a unos, íbamos a su casa, pero pues la gente bien linda, pues quería que no nos quedáramos 1 hora, 2 horas, quería que nos quedáramos un ratote. Pero entonces empezó a crecer todo y dijimos, ya no podemos. ¿Qué hacemos, mi amor? ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar para que Dios nos dé una visión. Y entonces dijimos, vamos a empezar a tener líderes de redes. Y esos líderes de redes nos van a ayudar a atender a toda la iglesia. ¿Con qué finalidad? Para que los grupos en casa sepamos que estamos atendiendo, y cualquier necesidad ya fuerte, ellos van con nosotros y nos avisan todo. Y entonces aquí puede pasar un conflicto, ¿verdad? Que digan, ay, la pastora nada más tiene a sus privilegiadas, a sus, el pastor. Gracias a Dios que eso no dicen aquí, ¿verdad? Y entonces aquí puede pasar un conflicto. Sí, el pastor no nos atiende, nada más nos atiende el pastor Julio. Sí, a él hablamos y él sí nos atiende siempre, porque el pastor nunca nos atiende. Eso no se dice aquí. Mi pastor es Julio. No, señores, si nosotros no le hubiéramos dado facultad a Julio ni a Vianey, ellos no pudieran hacer esta función. Ellos no se rigen por sí solos. Ellos están bajo una cobertura espiritual, y esa es nuestra cobertura. Ellos no tendrían esta facultad para hacer eso. A ellos se les impuso las manos para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo y pudieran fungir con esto, porque es una visión. Diga conmigo, es una visión. Y si queremos crecer, ¿qué tenemos que hacer? Reproducirnos en líderes para que esto siga. ¿No le gustaría ser un líder de célula? ¿No le gustaría ser un líder de célula? ¿O un líder de red? ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo para eso? La academia, pero ya empiecen a ganar su gente. No nada más es la academia. Esto es teoría y práctica. Diga conmigo, teoría y práctica. Entonces ellos hacen esa parte, y entonces cuando hay un conflicto, pastores, y ya nos echan una llamada. Julio tiene una cosa muy bonita que me dice, pastor, ¿estás ocupado? Le digo, sí. Bueno, pero de todos modos te voy a decir, o sea, eso es lo que me gusta. O sea, no importa si estoy ocupado, él me lo dice. Y entonces yo siempre le digo, Julios. Pero ¿sabe? Gracias a que Dios fue levantando este tipo de gente maravillosa, la iglesia ha ido creciendo. Imagínate si Dios te levanta a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Cuánta gente podríamos recibir en este lugar? Gracias, Bené, gracias, Julius. Gracias, mi amor. Estos conflictos pasaban, ¿sí o no? Antes. Entonces nosotros dijimos, vamos a estar en las oraciones y preparándonos para que los domingos podamos impartirles palabra. Iglesia, nosotros estamos caminando bajo una visión.
crecer a veces nos incomoda porque ya no podemos estar cerca de la gente. ¿Le confieso algo? A mí me gustaba estar mucho en la casa de los hermanos, no por metiche, porque me gustaba convivir. A veces acababa el culto y vámonos a comer, y nos íbamos a comer, y padrísimo. Hoy ya no hay tiempo porque a las 4:30 empiezan las academias, porque a las 6:30 tenemos que dar academia, y porque a las 8:30 había academia. Pero ¿qué cree? Hoy, para atenderle mejor, ya va a ser la academia presencial el próximo curso, porque lo que queremos es que usted aprenda más, crezca más, avance más, y cada día nos parezcamos más a Jesús. Iglesia, no se deje llevar porque alguien habló, alguien dijo. Dile: no, manito, si no estás entendiendo la visión, pero esto es tanto que es difícil. Ahora, usted dirá: pastores, pero es que yo quisiera ir a mi casa. ¿Sabe? Hoy tuve que cambiar la estrategia, porque mi estrategia me gustaba mucho ir a las casas, pero hoy, por tanta gente que es, tengo que atenderlas aquí, y les tengo que dar hasta de ahora para poder atender a mucha gente más. Usted viene los martes, venga, y a veces estoy desde las 5, 6 atendiendo, y a veces no me toca estar en el culto, y no porque quiera, sino porque prefiero estar atendiendo más gente, lo que más pueda, porque el chiste es atender a todos. Pero usted dirá: ay, pastores, pero ni sabe de mí. Claro que sí, mire, aquí sé si va a su grupo de amistad o no. Aquí sé si toma su academia, su posencuentro o no. Aquí sé quiénes van a los grupos. Por si usted dice: el pastor ni me pela, claro que sí. ¿Y qué cree que sí? Nos tomamos mi esposa y yo el tiempo para ver quiénes están yendo a los grupos de amistad. Y al de lado: ¿ya viste? Aquí tenemos todo, mire, todos los grupos. Hasta sé quién toma buenas fotos y quién no, mire. Aquí está todo. Y aquí está con David, el bachoquito, mire. Tenemos todo. ¿Sabe por qué? Porque nos interesa que la iglesia crezca. Y cierro con esto. Hoy es a lo mejor incómodo el que no podemos estar en la casa de todos, porque no nos da tiempo de verdad. Pero un favor, no sea de los murmuradores, sea mejor de los llenos del Espíritu Santo, que quieren ser usados para la gloria de Dios. Yo le pregunto: ¿cuántos quieren ser de los murmuradores? ¿Cuántos quieren ser de los llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no se pone sobre sus pies y le dice: Dios, perdóname si no estoy entrando en la visión? Hermano, que no estás yendo en un grupo de amistad, ¿qué onda? Sí, intégrate. Hay gente que dice: pastores, fíjese, estaba hablando con mi esposa y estábamos hablando de quiénes vamos a empezar a poner a predicar, y decía Arián: meta a los líderes de red que están creciendo, que están avanzando. Yo sé que hay muchos predicadores buenos aquí, pero si no estamos integrándonos en la visión. Yo hoy acorté el rol porque a veces lo hago muy largo. Hoy dije: voy a cortarlo, voy a medir el corazón de la gente, voy a medir qué piensa la gente, qué hay en su corazón. Necesitamos ver qué hay en los corazones. Jesús hacía esto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una visión sana crece. Pero si dejamos que la murmuración nos gane, entonces empezamos a perder el sentido de las cosas. ¿No te gustaría ser usado por Dios? Oye, hay una persona de aquí, no voy a decir el nombre, pero hizo un evento increíble. Dice que por WhatsApp empezó a invitar a sus vecinos, y entonces Dios le dijo: invítalos. Dijo: oye, pero va a llover. Dijo: tú pon agua para café. Y dice que la gente le confirmaba, y tenía 40 personas que le habían confirmado. Y sí, ¿qué voy a hacer? Y que llegó una vecina y que le dijo: te doy galletas. Y luego una le dijo: toma azúcar. Y luego otra dijo: toma el café. Y después un vecino vio que iba a llover y dijo: y te presto la lona. Y ella rentó unas sillas. Y después llegaron otras personas con otras sillas. Y hermano, hizo un evento ahí, 40 personas escuchando el mensaje de Jesús.
Den un aplauso a Dios por eso. ¿No le emociona eso? Y ayer le decía a esta persona: hija, síguelo haciendo. ¿Qué tal si ahí levantamos una iglesia en Ojo de Agua? Ah, ya dije dónde. Usted no puede decir: Dios, úsame. A veces queremos que nos use en oración, así una unción, papacito. Donde se ve con Dios te va a usar es cuánto predicas, cuánta gente empiezas a hablarle de Jesús, cómo te integras en la visión, cómo estás amando la visión. ¿Quieres que Dios te use? Empieza a pagar el precio. Hablaba con otro matrimonio que está aquí, no voy a decir quién porque está pelón, de unas personas. Nadie vio que lo vi, ¿verdad? Pastor, pero aquí donde tenemos el grupo está pasando esto. No, pero te preocupes, cámbiate de casa, pero sigue predicando. No va a haber cosas que nos limite. Hermano, a veces decimos: es que está bien difícil la cosa. No, Señor, si tenemos al Dios que todo lo puede y somos llenos del Espíritu Santo, hasta en la calle podemos predicar del amor de Jesús. ¿Qué tanto te estás integrando en la visión? ¿Qué tanto estás amando la visión? Deja que Dios te use. Laurita, ya quiero tu grupo de amistad. Juanita, Gio, Nemí, Sara, Isra. Bueno, todos. Digo así en general porque digo, no, a mí no me dijo. O sea, nada más esos. Claro. Antes de que se me sienta. ¿No quiere que Dios lo use? ¿Qué le parece si levanta sus manos y le decimos: Dios, usa mi vida? Y le permíteme empezar a predicar, a tener grupos de amistad. Permíteme empezar a hablar del amor de Jesús. Dile: usa mi vida. Iglesia, su pastor Arián Cosío empezó en una casa predicando, yendo a tocar puerta por puerta. Hoy soy un pastor, pero sabe, hace 28 años me la pasé haciendo esto y hoy le creo a Dios y sé que de aquí saldrán muchos pastores, mucha gente que Dios usará y que a veces usted no pensará que puede hacer grandes cosas, pero yo sé y te bendigo porque sé que te va a ensanchar Dios y te va a llevar a cosas grandes y extraordinarias en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz, empieza a decir: Dios, úsame. Dile: úsame, Señor, úsame. Dile: levántame para empezar a ensanchar tu palabra. Levántame para ensanchar tu visión, para predicar en el mundo entero, y hablar de ese amor de Jesús, Señor, ayúdanos. Úsame, dile que te use. Dile: Dios, ayúdame a empezar a hacer un grupo de amistad. Dile: levántame para abrir un grupo de amistad. Señor, si te place un día ser un líder de red, o que me mandes a abrir una obra en algún lugar, úsame. Dile: úsame. Hoy yo te bendigo como pastor. Suelto esa bendición. Te bendigo. Ahora te bendigo con unción de sanar a los enfermos, de echar fuera a los demonios, de sanar a la gente en sanidad del alma, en liberación, en pasión, en orar por ellos, en perseverar en la doctrina, en la comunión, en la oración y predicando al Jesús más grande y poderoso. Aleluya. Te bendigo y te envío en esta mañana. Te envío para que empieces a ensancharte. Te envío para que Dios te empiece a usar. Te envío para que la gloria de Dios se mueva sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos terminar este tiempo adorando a Jesús. El digno Dios muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, La temible hermosura. la temible hermosura de Jesús. Venga ese grupo de alabanza, ayúdenme, El venga y cantemos a Dios y digno dígalo. Dios muestra
esos ojos que hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Una vez más, dígaselo. Muestra esos ojos que hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Quiero hacer algo. Dios me indica que haga esto. El día lunes pasado me invitó a comer amigos de la infancia, pero sabe, más chiquitos que yo de edad, porque todos están más altos que yo. Estaba el pastor Fernando, que predicó hace 8 días. Estaba otro pastor que se llama Jonathan Cruz, y estaba otro pastor que se llama Edgar. Ellos fueron cuando yo ya era medio jovencito. Ellos eran como de los preadolescentes, y entonces nos invitaron a comer a casa del pastor Fer, y estábamos hablando de todas nuestras experiencias de adolescentes, de jóvenes. Yo decía, Dios, gracias, porque ¿quién iba a pensar que estos adolescentes, que eran un relajo, que no teníamos como que qué onda, hoy somos pastores, y hoy hablábamos como pastores y hablábamos de otra cosa extraordinaria? Y el ver cómo Dios está usando a estos jóvenes, porque yo antes pensaba que ya era de los pastores jóvenes, no, ya pasé a ser de los pastores como ya más maduros, ¿verdad? Y entonces yo decía, Dios, gracias, porque estos jovencitos hoy tú los estás usando. Hoy yo quiero hacer algo. Ve con 3 o 4 personas y tú ve y profetízale y dile, te bendigo. Y dile, y el día de mañana que nos veamos ministrar, nos encontremos en esta misma ciudad, en este mismo municipio o en otro país, siempre hablemos de cómo Dios nos levantó cuando nadie pensaba en nosotros. Hoy Dios nos está usando. ¿Te parece? Vamos, sal de tu lugar y dile, yo quiero que Dios te use. Dile, un día nos vamos a ver, en 10, en 15 años, en 20 años, nos vamos a ver predicando, nos vamos a ver levantando iglesias, nos vamos a ver predicando a Jesús. Esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta. Profetice, a lo mejor verá joven que ahorita no quiere nada con Dios. No te preocupes, un día le va a servir a Jesús. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el mismo Dios. Muestra esa voz que como levanta tu grupo ya, hijo, te quiero ver cómo Dios te va a levantar como un pastor. Ya empieza a levantarte, hijo, ya empieza a levantarte. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
voy a pedir un favor. A lo mejor ahorita tu hijo no quiere de Dios. A lo mejor el que tú conoces como que no quiere nada con Dios, tranquilo. Cuando tú oras, Dios puede cambiar el corazón de ese joven. ¿Sabe? El pastor Fernando no quería mucho con Dios. Hoy es un pastor que pastorea más de 10 iglesias. El pastor Jonathan Cruz fue un hombre que se alejó de Dios terriblemente. Hoy tiene 4 años de pastor. Edgar, su papá, su abuelito murió y él tuvo que quedar en el lugar de su mamá de pastor. Hoy están haciendo una gran obra. Iglesia, créale que Dios lo va a usar. Amén, amén, amén. Y sabe, y profetizo algo, que te vas a incomodar de estar aquí y que usted mismo me va a decir: pastor, ya vámonos a otro lugar porque este está muy pequeño y tenemos que crecer. Cuando dicen amén? Amén. Estará muy bonito, pero no estamos por lo bonito, estamos porque tenemos que ganar el mundo entero y que sepan que hay un Dios todopoderoso. Amén, amén. Así es que Dios te use. Y oro porque algún día yo sea el que me siente en tu iglesia y te escuche predicar. Que vea tu red tan grande, que me digas: pastor, es mucha gente. Y que yo diga: wow, cómo Dios lo está usando. Y que un día, en vez de que tú me digas ora por mí, yo vaya y te diga: bendíceme. Oro porque un día suceda eso. Amén. Denle un aplauso a Jesús esta mañana. Nos despedimos de la gente que nos ve en las redes sociales. Dios te bendiga y te esperamos aquí en tu casa. Bendiciones. Amén. Bueno, oramos para ser despedidos.